mi querido maestro Alejandro Ordóñez, a quien vamos a enviar la invitación ahora mismo. Soy Ale Ordóñez, por aquí, querido maestro. Espero que esté listo. Y es un honor, un invitado de lujo. Muy buenas noches para mi maestro de vida, mi coach, Alejandro Ordóñez. Hola, maestro, ¿qué tal? Bueno, para mí es un verdadero placer y un privilegio compartir contigo en íntimo. Luego te cuento las anécdotas de lo que ha pasado con eso de en íntimo con Laureano. Bueno, muchísimas gracias, maestro. De verdad, para mí es todo un honor el hecho de que hayas aceptado esta invitación. Para mí siempre es un gran placer poder compartir contigo, a tu lado, de tus premisas de vida, de tus enseñanzas y, por supuesto, de tus sabias escrituras. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, la noche de hoy? Bueno, quería comentarte que cuando yo publiqué el post de la invitación, la gente comenzó a escribirme sobre la palabra o el concepto de íntimo, ¿no? Y lo asociaban con cosas un poco más calientes. Ajá. Por eso me di a la tarea de invitar al post con un texto que hablaba sobre los temas que íbamos a conversar. Y ahora yo, observándote en tu trabajo, estaba considerando que lo que vamos a hacer es simplemente las mismas conversaciones que normalmente tenemos en privado, lo vamos a hacer público. Sí, Y señor. entonces la gente se va a enterar de cuáles son los temas que nosotros abordamos que no es para todo público, pero tiene que ver con el estado de conciencia y la manera como has transformado tu manera de ver las cosas para convertirte en el laureano que eres ahora. Bueno, el laureano que soy ahora de verdad te debe mucho a ti, a tus premisas, a tus enseñanzas. Yo realmente, mira, me dijiste la indumentaria de color negro, el color azul, el color marrón y aquí esto es lo que comanda ahorita en el momento. Realmente me he sentido en este Mercurio retrógrado que empieza el día de hoy, ¿cierto? Hoy 29 de Así, mayo, me siento como nuevo. No importa si está retrógrado, no importa de la manera que esté. Aquí está Laureano, este fiel luchador, este fiel servidor, que gracias no solamente a ti, Alejandro, gracias a la vida, gracias a todos mis seguidores, a mi padre, a mi madre, que en paz descansen, a mi hermana y a los seres queridos, a mis familiares, a mis hijas, a mi hijo, que realmente hacen posible que este ser humano esté lleno de amor, lleno de cariño, lleno de confianza y que podamos avanzar en este mundo con pie de plomo, maestro. Cuéntenos, esta última lectura así que es. realicé de tus premisas ha sido realmente maravillosa. Quiero recomendarles, primero que nada, que sigan la página de Ale Ordóñez, @soy Ale Ordóñez en Instagram, que estoy seguro les va a encantar y van a poder cambiar incluso su modo de ver las cosas en este mundo, en esta vida y por supuesto van a evolucionar. Maestro, la pantalla es suya, los micrófonos son tuyos. ¿Qué tienes que contarnos a partir de este Mercurio retrógrado que comienza la noche de hoy? Bueno, primero quería comentarte que así como tú me ves como un maestro, incluso me decían maestro de maestros, yo también te veo como un maestro, porque somos maestros y discípulos desde la humildad a la sabiduría y compartimos justamente puntos de vista y enseñanzas cuando surgen del ser interno para transformar el estado de conciencia. Entonces, obviamente, tiene que ver con la actitud que uno asume ante aquellas cosas que uno no puede cambiar. Las premisas esenciales surgen de cada una de mis meditaciones y sobre todo de las entrevistas, que ya van aproximadamente 5.000 entrevistas que he hecho a personajes que me han aportado muchísimo, de manera que yo soy la influencia de todas las personas con las que yo he compartido enseñanzas y aprendizaje, porque somos maestros y discípulos al mismo tiempo. Entonces, hay cosas en la vida que nosotros podemos cambiar porque tenemos el maravilloso don de libre albedrío. Y hay otras cosas que no podemos cambiar porque forman parte del plan diseñado por el universo para poder avanzar y evolucionar. Es Yo correcto. estoy convencido de que los encuentros son planificados por el universo con el propósito de completar un proceso de aprendizaje y enseñanza. Y bueno, las personas aparecen en tu vida, según mi punto de vista, por tres razones.
La primera razón es para reflejar lo que tú eres, en tu lado luminoso y en tu lado oscuro. Quizás una de las preguntas que más ha causado revuelo en cada una de mis entrevistas es cuando yo pregunto cuál es el lado oscuro de la persona. Una pregunta que yo a ti no te he hecho, ¿no? Bueno, La segunda razón por la que aparecen las personas en tu vida son para mostrarte lecciones de vida. Lección aprendida no vuelve a ocurrir. Si el ciclo se repite y vemos que hay un bucle con el mismo tipo de personas que está atrayendo a tu vida, entonces la lección no fue aprendida. Cuando la aprendes, comienzan entonces a avanzar y obviamente atraemos otro tipo de personas. Y hay una tercera razón por la que aparecen las personas en tu vida, como mensajeros. De pronto estás esperando el metro, llega una persona y te comenta, ya con el tapabocas, porque ahora todos usamos tapabocas y aprendemos a mirar a través de la mirada. Yo tengo un gran compañero que se llama Willy Rivero, cuyo Instagram es la mirada de Willy, porque cada uno tiene una manera particular de ver las cosas. Y en esa mirada hay un lenguaje subyacente. A veces esas personas se acercan, te miran en silencio y transmiten un mensaje que te remueve muchísimo y después no la vuelves a ver más nunca, pero provocó una reflexión profunda. A veces es una sola palabra. ¿qué Así que puede ver bueno, usted, qué puede ver usted, maestro, en esta mirada? una persona que, un guerrero, un luchador, que ha sufrido mucho, que ha tenido que aprender a avanzar en las dificultades, porque quizás con lo que ocurre no es lo importante, sino lo que haces con lo que ocurre. Esa es la actitud lo que hace la diferencia, esa es la actitud y el enfoque y cómo manejas las cosas. Así como tú, yo también he pasado momentos muy difíciles, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, como mi madre, como mi padre, como mi compañera de vida, como mi socia de aprendizajes. Han pasado situaciones en las que yo también he tenido momentos de profunda tristeza. El último año han fallecido 130 personas cercanas a mí como consecuencia de la pandemia y ha significado, por supuesto, la comprobación, la validación de cómo reaccionar ante cosas que no puedes cambiar, pero una de mis premisas favoritas a propósito de eso que he tenido que aprender es que la paz interior aparece cuando contribuyes incondicionalmente con lo inevitable, porque en la resistencia donde está el dolor, donde justamente está lo que te lastima. Y son dichos populares, es decir, hay dichos que yo he aprendido estos últimos días y son muy populares. Por ejemplo, deja quieto lo que está quieto, porque todo tiene su tiempo, todo tiene el tiempo de revelarse. Y a veces la mayoría de las cosas ocurren porque precipitamos cosas o nos imaginamos o nos preocupamos por cosas que nunca llegan a pasar. De tal forma Maestro, que esa pregunta, la que tú aprendes a encontrar en la sabiduría popular un concepto claro que puede incorporarse a tu discurso como una manera de aprender, eso de deja quieto lo que está quieto, deja que el tiempo se encargue de ubicar las cosas en su sitio y no adelantarse a aquello que no ha ocurrido, porque estamos viviendo el presente. El pasado te dejó el aprendizaje, una gran enseñanza. Lección aprendida no vuelve a ocurrir. Si sientes que se está ocurriendo otra vez es porque algo debemos aprender. El futuro depende de las decisiones del presente. Por eso hay que tener muy claro que somos consecuencia de todas las decisiones que hemos tomado en pensamientos, palabras y acciones. Y también subrayo esto, de las decisiones que no tomamos, a veces por miedo, a veces por comodidad. El ser interno sabe cuándo debemos obrar y cuando postergamos decisiones porque nos da miedo salir de esa zona de comodidad o simplemente preferimos correr la arruga porque no sabemos entrar al terreno de la incertidumbre, de lo desconocido, entonces la vida, si tú no lo haces, la vida lo va a hacer por ti. Y a veces no de la mejor manera. yo creo que siempre La única forma de evolucionar. hay que enfrentarse siempre a todo lo que es el conjunto de energías que rodean lo inevitable. ¿Qué tienes que decirnos, Alejandro, con respecto a esta transformación y lo que tú quieres decir en tus premisas con respecto a lo inevitable? ¿Qué es lo inevitable? Lo inevitable es aquello que es consecuencia de las decisiones que has tomado, cuando dependen de ti. Y cuando no dependen de ti, cuando dependen del plan que Dios ha diseñado para cada uno, la única forma de comprender es que todo responde a un plan perfecto, que
no tiene otra intención que permitirte evolucionar y crecer. Aprender, porque en definitiva vivir no es más que aprender, es evolucionar, es darte cuenta que la única manera de transformar el estado de conciencia es cambiar de perspectiva, es reencuadrar todo lo que te ocurre para verlo de una forma diferente. Es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es el efecto que yo llamo Laureano Olivares? ¿Cuál es el efecto del productor de cine? ¿Cuál es el efecto que yo puedo percibir en ti? La capacidad para ver lo que los demás no ven es lo que hace la diferencia. Es la mirada de Laureano Olivares lo que hace la diferencia. En una perspectiva distinta, tu enfoque, obviamente en el lenguaje audiovisual, tiene otra intención. Igualmente pasa con el mundo de la actuación. En tu caso, que yo he visto casi toda tu obra desde que eras un niño, y cómo has evolucionado en tu manera de interpretar personajes. Fíjate que tú eres una de las personas más dulces que yo he conocido. Y sin Gracias. embargo, todos los papeles que te ha tocado interpretar han sido papeles de villano, de personas malandras que de pronto tienen que interpretar un papel que no corresponde con lo que tú eres. No tengo Y nada que ver con justamente, eso, además, usted que me conoce muy bien. pero es que es muy particular que tú eres muy bueno interpretando esos papeles, pero que obviamente es tu condición actoral lo que te permite interpretar. No, Así que todo lo que te ocurre, todo lo que te ha ocurrido y lo que te ocurrirá, todo tiene la intención de hacerte una mejor versión de ti. con respecto a lo que mencionaste anteriormente, el libre albedrío. En estos momentos que ya llevo el periodo de tiempo que estoy en esta ciudad, Nueva York, he visto que el libre albedrío es todavía calificado, es todavía señalado y juzgado, porque hay muchas personas que deciden hacer su vida de cierto modo y, por supuesto, tomando en cuenta el libre albedrío, siguen siendo estas personas señaladas, acusadas o, digamos, no bien vistas. ¿Qué pasa con esto si nos dieron un libre albedrío y yo decido tener una cierta condición sexual o una cierta condición a nivel de conducta como ser humano? ¿Por qué el libre albedrío y por qué el señalamiento en contra de lo que yo decido ser o lo que yo decido hacer? Pero una de las mejores cosas que me ha pasado en mi formación como coach ha sido el análisis del papel del observador. Quizás todas las dificultades que tiene el ser humano se fundamentan en la comunicación, pero cuando analizas el papel del observador, te das cuenta que todo lo que ocurre es simplemente una interpretación de lo que realmente es, a partir de tu sistema de creencias, a partir de tu sistema de experiencias y tu sistema referencial. Es decir, nadie es capaz de observar la verdad realmente, sino que es una interpretación que ocurre a partir de eso. Cuando la comunicación se efectúa, hay un emisor que genera un mensaje que obviamente está matizado por tu punto de vista y el que lo recibe lo interpreta según sus referencias, creencias y experiencias. Y pensamos que lo ha interpretado correctamente porque simplemente dice, sí, entendí. Pero cuando analizas realmente qué fue lo que comprendió, la comunicación tiene que ver con la retroalimentación real, con aquello que tú realmente has interpretado. Por lo tanto, todo lo que tú generas como juicio de valor va a estar matizado por las experiencias anteriores, generalmente en la niñez, sobre aquellas cosas en las que crees. Hay creencias que te alimentan, hay otras creencias que son limitantes y otras que tienen que ver con tus experiencias que determinan la intención de emitir juicios de valor. Y esos juicios de valor siempre están matizados por aquello que tú crees que es verdad. Por eso, para poder avanzar en este mundo holístico en el que tú quieres crecer y evolucionar, hay un verbo que para mí es sagrado, que es el verbo detenerse. Es importante detenerse para desaprender lo que te hicieron creer que era verdad y volverlo a aprender para darte cuenta que cada quien es responsable de sus decisiones y que a ti te corresponde amar a las personas desde esa perspectiva para que tú puedas aceptar y enamorarte también de los defectos. Porque si no perdonas los defectos, no vas a poder disfrutar de sus virtudes. Y cada quien es dueño de las decisiones que toma y de sus consecuencias. Por lo tanto, yo que me he encontrado en el camino con tantas personas, no solamente los personajes que he entrevistado, sino en mis sesiones de coach,
coaching de vida es estar en contacto con la realidad de cada persona. Por eso ahora cabe justamente el comentario que hice en mi post, donde ¿qué significa contar una historia? ¿Y cuál es la diferencia entre contar una historia y vivirla? Simplemente que el que cuenta la historia está sesgado a partir de su propio punto de vista, de aquello que interpreta de esa historia que ocurre. Pero cuando tú objetivamente cuentas tu propia historia, la cuentas según lo que tú has vivido como experiencia, lo que has aprendido de él. Y cuando tú elevas tu frecuencia en ese nuevo estado de conciencia, tú puedes lograr que no solamente tú hayas aprendido, sino que inspires a otras personas. Contar una historia, todos tenemos una historia que contar. Es quizás un acto de magia maravillosa en la que tú puedes entrar al terreno de la inspiración porque te das cuenta que la otra persona es el reflejo de lo que tú eres. Por eso aparece en tu vida. Yo aparezco en tu vida con un propósito y tú en el mío. Y es simplemente interactuar en procesos de aprendizaje, a veces de manera inconsciente, a veces no nos damos cuenta. Cuando tú comienzas a evolucionar en tu estado de conciencia, comienzas a tener la necesidad de cerrar los ciclos del pasado. Una sugerencia que yo le hago a todos los que nos están escuchando, haz una lista de todas las personas con las que has tenido vínculos emocionales en el pasado y a partir de allí cerrar todos los ciclos del pasado, que tiene una técnica que yo puedo comentarles después, nos va a permitir vaciar esa energía que quedó del aprendizaje pasado para permitirte generar nueva energía para nuevas experiencias y nuevas personas que aparecerán en tu vida, porque cuando tú comienzas a atraer el mismo tipo de personas y eso no es lo que ya tú quieres para tu vida, es porque no has aprendido las lecciones. Entonces, vendrán otros personajes, pero con la misma lección que tienes que aprender. Lección aprendida no vuelve a ocurrir, pero hay que estar consciente de lo que estás generando para atraer ese tipo de experiencias. Aquí dice una querida amiga, una seguidora llamada Chesky Lawrence, hay que aceptar lo que no podemos cambiar. ¿Qué sería Ese es el... eso que no podemos cambiar, pero sí queremos? Porque creo que todo está sujeto a al campo energético y al don del sí puedo, sí voy a cambiar, sí voy a mejorar, sí voy a evolucionar. Pero lección aprendida, lección pasada y lección que no se aprendió de ella es una larga carretera todavía que queda ahí para poder dejarla atrás y para poder, por supuesto, obtener el conocimiento necesario de la misma para poder entonces dar el salto al peldaño siguiente. En este caso, la energía como tal de cada ser humano contagia al que tenemos al lado. ¿Cree usted, maestro, en esto de contagiar al ser que tienes al lado, a tus seres queridos, a partir del cambio propio en el que tú te involucres y te sincronices con el proceso de lo inevitable? Por supuesto que la paz interior aparece cuando tú no te resistes al cambio. De lo que sí estoy completamente seguro es que estamos en constante transformación. No depende del escenario, depende de la actitud que tú asumas ante eso. Es decir, por ejemplo, en Venezuela hay una situación difícil para la mayoría de los que viven aquí. Y por supuesto, es la actitud lo que hace la diferencia, la actitud y el enfoque. Y si te vas del país huyendo de esta situación, sin haberlo resuelto en tu interior, vas a encontrar donde quiera que vayas lo mismo que dejaste aquí. Porque está en función de la energía que tú generas y de lo que tú atraes. Por supuesto, como comunicador, y somos comunicadores todos, no solamente las figuras que somos públicas, sino aquellas personas que comparten con nosotros, nos observan, sienten la vibración aunque no la puedan ver, y por supuesto, se sienten inspirados por lo que nosotros generamos como energía, pero fundamentalmente con lo que hacemos. Una de las razones por las cuales el ser humano es infeliz es simple y llanamente porque tenemos grandes expectativas, porque nos enamoran con la palabra, ¿ok? Yo estoy consciente que tengo un gran poder por la palabra y que puedo enamorar a quien yo quiera, pero al final lo único que demuestra es una palabra que es mágica para mí, la palabra coherencia. Es decir, cuando los hechos demuestran que tú realmente eres coherente con tus principios y valores y no manejas un doble discurso, sino que eres transparente en esa forma particular de actuar, entonces cuando tú puedes confiar en la persona.
Quizás el valor más importante es la confianza, porque cuando pierdes la confianza en la trayectoria, a veces una sola mentira compromete todas las verdades. Entonces, el valor más importante es la confianza en aquello que tú estableces como coherencia en tu forma de vivir, en tu manera, la manera como tú eres coherente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas. Lo que haces, Por ¿no? eso es que somos consecuencia de todo lo que decidimos en pensamientos, palabras y acciones. Es lo que vas a traer a tu vida. ¿Dónde surge la paz interior? Cuando tú estás consciente que lo que has sembrado es positivo y que lo que vas a traer a tu vida está en función de lo que estás sembrando, porque es una ley y la ley se cumple. Con la vara que mides, serás medido. Tú recoges lo que siembras, pero no de la persona en quien lo sembraste, sino cuando tú más lo necesitas y de quien tú menos te lo esperas. Es cuando hablamos también de la ley del boomerang, ¿no? Todo lo que hagas, sea bueno, sea malo, se devolverá hacia ti con la misma intención, ¿cierto? ¿Cierto? Y además, fíjate, la ignorancia de la ley no te exime de cancelar las consecuencias. Es decir, el Importante. hecho de que tú creas o no creas en la ley de atracción, en la ley de causa y efecto y en la ley de vibración, que son leyes universales, no significa que no ocurra en tu vida. Imagínate una persona que está constantemente generando improperios, insultos, que está constantemente alterado. ¿Qué está comprometiendo? En primer lugar, su salud, porque los altos niveles de cortisol que se generan en la sangre cada vez que tú reaccionas emocionalmente quedan circulando. Desde el punto de vista vibratorio, tu aura, tu campo de energía está matizado por lo que tú generas. Las enfermedades comienzan por la contaminación del aura, es decir, del campo de energía que te envuelve. De tal manera que si tú quieres transformar tu vida, tienes que comenzar por ti. Tienes que generar pensamientos que estén alineados con la más alta frecuencia y ser coherente con lo que tú expresas. Una tarea para la casa. Haz una lista de las tareas que tú ejecutas durante el día. ¿Cuáles de las tareas que tú ejecutas durante el día tienen un aspecto positivo, constructivo? Haz una lista de las palabras que empleas cuando tú conversas con alguien. ¿Cuántas veces tú bendices a las personas que están en tu vida? ¿Cuántas veces le dices tú a las personas que amas, te quiero? En este momento, cualquier persona puede fallecer al día siguiente, porque la pandemia se está llevando mucha gente y Sí. gente joven. Ya no tenemos el criterio de que se van a morir viejos. A veces fallecen jóvenes de la noche a la mañana y no aprovechas la oportunidad para manifestar lo que sientes, lo que piensas y sobre todo la oportunidad que tienes para compartir con esa persona. Por eso una de mis premisas emblemáticas es solo lo verdadero permanece, porque al final lo que es coherente con lo que tú generas como energía es lo que vas a traer a tu vida, pero tendemos a confundir lo verdadero con la ilusión. Tal vez la premisa fundamental de todo el que desea ser una mejor persona es discernir aquello que es verdadero de aquello que es una ilusión. Y eso solamente lo puedes comprobar siendo coherente y esperar que el tiempo te demuestre en quién quieres, en quién puedes confiar. Normalmente nos decepcionamos mucho cuando tú tienes expectativas y de pronto cuando te das cuenta del lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro de Laureano Olivares? El lado oscuro de Laureano Olivares, yo pudiera decir que es el gran temor que puedo sentir al fallo de las personas que amo y puede ser el miedo al dejar de existir y faltarle a los seres queridos que aún me necesitan. Creo que es un lado oscuro con el que no he podido eh, culminar esa batalla y no sé si seré capaz de culminarla. Pero de tener un lado oscuro como tal, en el que la gente pueda creer que nada más lado oscuro es lo que llamemos, bueno, ¿qué tienes tú de malo? Yo no considero que tenga nada de malo. Para mí todo es aprendizaje, evolución y para mí todo es bueno, porque así sea de lo malo, aprendemos a que no lo hagamos, sino lo transformemos y lo convirtamos en lo bueno que aprendemos de eso. Me encanta esa respuesta porque revela tu estado de conciencia. No puedo evitar ser periodista. Yo soy periodista y he desarrollado el arte de hacer preguntas. Así nos Lo que yo he conocimos. aprendido
Entonces, aunque yo soy el entrevistado, no puedo evitar también entrevistarte, porque en definitiva, quizás lo mejor que me ha pasado es ya no emitir juicios de valor. Tú sabes cuando el estado de conciencia ha llegado a tu vida, un estado de conciencia superior, cuando ya tú no pretendes tener la razón, cuando ya eso no es importante. Y justamente el lado oscuro no es más que el portal hacia el miedo. El miedo se convierte en un portal hacia la oscuridad, porque recuerda que la ley de atracción establece una premisa muy importante. Tú atraes lo que temes. Por lo tanto, ahí surge otra premisa importante. Confiar en el proceso significa darte cuenta que si tú estás consciente que estás sembrando lo mejor de ti, con honestidad, y que eso que tú has hecho en tu vida pasada va a determinar tu vida futura, porque lo estás viviendo en el presente, entonces comienzas a confiar que todo lo que ocurre tiene un proceso, todo lo que ocurre tiene una razón de ser. Y esa razón de ser se contesta con una sola pregunta. ¿Para qué está ocurriendo? No por qué, porque el por qué te da el pasado. El para qué te da el siguiente paso. Y toda persona sabia sabe que todo lo que ocurre, ocurre con un propósito, porque Dios nunca se equivoca. Todo ocurre con un propósito y a veces nos preocupamos por cosas que nunca llegan a pasar, porque simplemente especulamos y nos creamos una película y comenzamos a vivir cosas que no han pasado y que comenzamos a desarrollar como un proceso de atracción y al final eso se llama profecía autocumplida. Es decir, atraemos aquello que tenemos. Por lo tanto, lo que debemos trabajar es el miedo y la culpa y la duda. El miedo no es que es malo, el miedo tiene que ver básicamente con un sentido de protección, de autoprotección. Pero el miedo infundado, el que surge de no confiar en ti, quizás ese es un verbo maravilloso, creer. Creer en ti significa crear el escenario que tú deseas. Pero cuando hay una duda así pequeñita, simplemente no funciona. Cuando en una oportunidad yo tenía la cabellera así abundante y de pronto comenzó a caerse el cabello y yo simplemente me pasaba la máquina y de pronto se rompió la máquina y yo tenía que comprar una. Yo había visto a una cliente, una de las personas queridas, en enero de este año pasado y yo le dije a ella algunas cosas que se cumplieron en el camino. En diciembre la vuelvo a ver, justo el día siguiente que se rompió mi máquina. Y yo le dije a ella, por supuesto, cuando se rompió la máquina, yo le pedí al universo, yo necesito que me resuelva lo de la máquina, porque cuesta $200. Yo quería una original. Y pregunté, y el peluquero me dijo, mira, cómprate una Wall, valga la cuña, una Wall Color Pro. Y esta persona me llama por teléfono y me dice, mira, acabo de llegar de España y necesito verte, pero no tengo cómo pagarte. No tengo cómo pagarte la consulta. Solo puedo entregarte algo que me traje de allá de Estados Unidos y es una máquina de afeitar marca Wall Color Pro. Y cuando yo me di cuenta de cómo el universo funciona, es un ejemplo burdo de algo que me sucede con mucha frecuencia. Todo lo que tú pides, el universo te lo va a otorgar siempre y cuando tú lo creas. Creer es crear el escenario que tú deseas para tu vida. De tal forma que yo te sugiero que trabajes el miedo, como ya lo hemos hecho otras veces, y confía en que lo que te está ocurriendo tiene un propósito positivo y que solo te vas a ir de este plano cuando cumplas tu propósito de vida. Y estás en eso, cumpliendo tu propósito de vida. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de vida? Eso le quería decir yo. ¿Cuál es el propósito de vida? Mira, quizás una de las cosas que yo he tenido que aprender, y lo conversaba ayer con una persona muy cercana a mí, es aprender el poder comunicacional del silencio y a saber cuándo hablar y saber cuándo callar, saber cuándo escuchar. Cuando tú escuchas y aprendes el poder de escuchar, puedes convertirte en un traductor de lo que la persona siente y piensa. A veces no se atreve a decirlo, a veces no sabe cómo decirlo, pero en algunos momentos yo me entero de cosas porque las percibo de las personas, pero comprendo que no es el momento oportuno para decirlo. Y a veces entiendo que no está en el estado de conciencia de esa persona recibir esa información. Entonces he tenido que aprender a callar
y esperar que el tiempo se encargue. Recuerda que el tiempo es el mejor maestro. El tiempo se encarga de entregarte señales, señales que no podemos dejar pasar. Y esas señales te van indicando el camino cuando eres capaz de integrarlas en un concepto claro de tu propósito de vida y te va iluminando el camino para que tú puedas, con la actitud y el enfoque correcto, encontrar tu camino. Una Esa pregunta. respuesta no se encuentra dentro de ti, solo está dentro de ti, aunque yo la sepa. Cuando yo vea que te estás y que se te está iluminando el camino porque tú mismo lo estás iluminando, Claro. entonces yo digo, ahora me siento satisfecho y orgulloso de ti, Laura. Maestro, Pero hablaba hace poco con una amiga, claro. ella estudia astrología y ella me estaba diciendo, Laureano, el tiempo no existe, no existe un tiempo como tal, sino existe la evolución y el pasar de todo lo que son los días, meses y años, pero un tiempo como tal no existe. ¿Qué piensa Alejandro con respecto a este comentario de esta estudiosa de la astrología? Una de las cosas que nos permite comprender esa premisa que tu amiga te acaba de manifestar es la manera como nos concebimos. Es decir, cuando se inicia el proceso de concepción, hay un campo de energía que nos envuelve. Ese cuerpo, que es el cuerpo vital, te acompaña durante la gestación. Pero cuando naces, hay un campo de energía que es el cuerpo emocional y hay otro campo de energía que es el cuerpo mental que te envuelve y eso es lo que llamamos alma. Pero también el espíritu encarna, que es la parte de Dios que está en ti, de manera que cuando nacemos somos cuerpo físico, alma y espíritu. Espíritu. Cada uno funciona en una vibración diferente. Por lo tanto, en el plano físico, que es en el que tú y yo estamos en este momento, la percepción del tiempo es una secuencia, es secuencial. Percibimos el mundo con un evento tras otro. Pero en los mundos superiores, me refiero a la vibración, en el mundo del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo espiritual, en ese momento la frecuencia vibratoria es diferente y ocurren cosas simultáneas, de manera que cuando tú decides algo, decides activar una línea de tiempo, es decir, una secuencia en la que todo ocurre simultáneamente. Y es por esa razón que es tan difícil de comprender, porque el comprender que todas las opciones son posibles, pero depende de la decisión que tú tomes, Es correcto. siempre y cuando esté alineada con lo que tú necesitas para evolucionar y crecer. Todo está articulado de manera perfecta y por eso ocurre, ¿no? La cosmobiología, que es a lo que tú te refieres con tu amiga la astróloga, tiene la intención de revelarte cuáles son las tendencias y los ciclos que tienes que vivir para tú poder aprender lecciones de vida. Ahora comenzó el día de hoy Mercurio retrógrado. Eso no es malo, significa que el movimiento que normalmente percibimos en este momento se torna más lento, se torna hacia atrás y debemos cuidarnos de algunas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pero la astrología no es una línea que te lleva, es simplemente una tendencia que tienes que considerar. Y cuando estás por encima de eso, tú puedes tomar decisiones y saber cuándo detenerte y cuándo avanzar. El movimiento se produce cuando tú aprendes el ritmo de tu vida, que a veces es de 5 años, de 7 años, de 9 años. El ritmo de Laureano Olivares tiene un ciclo y tú ves que hay momentos en que tú sientes que avanzas y hay otros donde sientes que te detienes, pero es porque la vida te lleva a vivir ciclos que tienen que ser considerados para poder evolucionar y crecer y comprender en el contexto completo de tu vida que todo lo que te ocurre ocurre con una razón. Desde que naces en esa familia, en ese país, y luego las situaciones que viven los hijos que vienen al mundo, las personas con las que compartes, que son lo que yo llamo maestros del reflejo, aparecen en tu vida para mostrarte algo que de otra manera no verías. Y cuando tú lo comprendes, tú comienzas a atraer personas que realmente te aporten y no aquellas que se conviertan en una dificultad y que te lastimen. Llega un momento en el que tú atraes solamente aquellas lecciones que debes aprender porque ya otras has aprendido. Siempre estamos aprendiendo, pero todo va a depender de qué tanta conciencia tenga de tu propósito de vida. Constantemente escuchamos, maestro, que hay gente eh, que te trae el bien y como hoy en día dice mucho el público, hay gente tóxica que no te trae nada bueno. Esto tiene que ver con un
reflejo propio o tiene que ver con lo inevitable del proceso que siempre va a estar rodeándote de lo bueno, lo malo, lo deseado o lo no deseado? Los maestros de reflejo aparecen en tu vida siempre por las tres razones que te dije al principio, pero básicamente responde a lo que tú atraes. Si tú te conviertes en una persona luminosa, sin duda alguna vas a atraer personas luminosas. Y aquellas personas que aparezcan con su lado oscuro, porque todos tenemos virtudes y defectos, Claro, aquellas personas que aparecen, que llamamos personas tóxicas, aparecen por dos razones. O bien porque necesitan de tu ayuda y tú tienes que desconectarte emocionalmente y brindarles la ayuda si te lo permiten. Pero si llegan a tu vida porque tú lo has atraído, hay que tomar conciencia de la frecuencia en la que tú estás para que esa persona se aleje solita. Es decir, lo más valioso de transformar el estado de conciencia, y me refiero al estado de conciencia con la manera de percibir las cosas, cuando tú eres capaz de ver las cosas de manera diferente. La palabra, la expresión estado de conciencia se oye así como muy rimbombante, pero es simplemente la capacidad para que, en virtud de tu reencuadre, de la manera como tú ves las cosas, eres capaz de ver las cosas diferentes. Es conciencia con ese, que tiene que ver con un estado interno, ¿no? No es estar consciente, sino es un proceso en el que internamente tú le permites a tu ser interno percibir, intuir, es lo único que te protege. no Es la importa. capacidad para diferenciar la voz de tu mente, que es la que analiza, de la voz de tu ser interno, que está en el lado derecho, en el lado creativo. De manera que encontrar el balance, porque ambas voces son importantes, te permite entrar al terreno de la sabiduría. ¿Y cómo sabes que estás en ese terreno? Porque ya no te importa tener la razón. Cuando tú comprendes que lo que en tu vida aparece con un propósito de aprender, aquellas que no están en tu frecuencia se van solitas. ¿Verdad que para alejar personas tóxicas lo que tienes que es comprender si tú eres el tóxico? Es muy difícil de pronto darte cuenta si tú eres el tóxico que eres tóxico. Y a veces no es que la persona es tóxica, sino que tiene algunas actitudes específicas que pueden llegar a ser tóxicas. Por ejemplo, la tendencia a deprimirse, por ejemplo, la tendencia a tener un lado oscuro en la sexualidad, por ejemplo, la tendencia a no medir las consecuencias de las decisiones que toman y que te autosabotean y te autodestruyen. Sí, hay personas que saben que la sexualidad tiene niveles de riesgo. Hay Claro. personas que saben que hay decisiones que tienen niveles de riesgo. Y pero si tú te conectas con tu ser interno y tú simplemente intuyes, es tu mayor protección. Recuerda que hay una cosa importante. Toda enfermedad se manifiesta porque emocionalmente hay algo que no has resuelto. Por Tenemos, ejemplo, el cáncer es consecuencia del resentimiento. ok, De ahí caemos, de ahí caemos en el perdón, la importancia del perdón. Cuando yo entrevisté a Celia Cruz, yo le pregunté a ella, ¿qué es el éxito para ti? Para mi libro de entrevista con el éxito que prologó Carlos Fraga. Y ella me dijo, para mí el éxito es perdonar. Y yo me sorprendí con la respuesta. Ella se acercó al oído y me dijo, porque para mí perdonar es recordar sin dolor. Y recordar yo lo sin dolor. interioricé para mí, lo entiendo con claridad porque el perdón no es justificar que te hicieron mal. El perdón no es que tú vas a reconciliarte con la persona, es desconectarte de la emocionalidad, porque la emocionalidad te produce un daño severo en el cuerpo. Correcto. Entonces, el cáncer, particularmente el cáncer, es generado por la incapacidad para perdonar. Y perdonar significa que tú puedas recordar la experiencia, agradezcas el aprendizaje y puedas recordar sin dolor. En este Porque caso, tendemos a echar la culpa. yo Esa parto persona mucho, vino a lastimarte, nadie llega a lastimarte. Las personas aparecen en tu vida para enseñarte lecciones de vida. yo parto mucho de, por ejemplo, con respecto a la autosanación, el llorar. Yo he encontrado en el llorar o eh, en el lamento, por llamarlo así, un desprendimiento, pero súper bárbaro, que realmente me ha ayudado mucho a sanar. Yo he sido una persona bastante enfermo, he sufrido durante toda mi vida de asma, al igual que también he sufrido de adicciones a la gente, he sufrido de adicciones a personas
y he sufrido de adicciones a muchos temores. En este caso, maestro, la autosanación es posible a través de ese movimiento y ese cambio energético que nosotros mismos podamos producir a través de, por llamarlo así, una técnica o de cierto modo como yo lo consigo en el llanto. Hay mucha gente que he escuchado, mi padre que en paz descanse me decía, llóralo, llóralo, sácalo de ti para que incluso te evites algo que pueda llegar a tu cuerpo, alguna mala energía, alguna mala vibración que pueda ocasionarte una enfermedad, hijo. Así que vamos, llore todo lo que tenga que llorar. ¿Qué me dice, maestro, de esta técnica o de este ejemplo que yo pongo aquí la noche de hoy? Te voy a contar una historia que yo pocas veces cuento en público, ¿no? Y es justamente el significado de la vida. Mi vida es un ponquecito. ¿Qué quiero decir yo con mi vida es un ponquecito? La resistencia a aceptar lo inevitable produce un gran daño, un daño severo. En el año 2015 falleció mi madre por una mala praxis médica y el impacto emocional que me produjo que mamá falleciera de esa manera sin entender el para qué estaba ocurriendo, me produjo un enfrentamiento con el médico que generó la mala praxis y eso me generó un infarto. Wow. Para ese momento ya yo no tenía ningún tipo de recursos económicos porque todo lo había invertido en mi mamá. Y cuando me llevan a la clínica infartado en pleno proceso del duelo de mamá, eh, no podían entrar a la clínica porque yo no tenía dinero. Alguien apareció y pagó la clínica y de pronto, porque mi hermana y mis amigos cercanos se dieron a la tarea de buscar los recursos y entro en quirófano y yo estuve 5 horas desprendido. Y en ese proceso de transformación yo entendí 3 cosas. En primer lugar, que no estamos solos, que hay un mundo espiritual invisible que nos acompaña. En segundo lugar, que yo no soy este cuerpo. Este cuerpo es mi vehículo a través del cual yo cumplo mi propósito de vida. Y en Ok. tercer lugar, que no nos vamos a ir hasta que no cumplamos el propósito de vida. Y yo entendí que yo debía regresar, aunque el dolor de la muerte de mi madre, como tú lo sabes porque lo has vivido recientemente, te lleva a querer dejar de existir. Y cuando Sí. yo regreso, tuve 5 días en UCI. Y cuando yo regreso de esa situación, que regresé completamente sano, en teoría yo había superado el duelo, pero no lo había superado porque no lo había llorado. Yo soy muy llorón. Yo veo una película, Tenemos eso en común. lloro. A mí no me da pena llorar. Pero es que definitivamente la energía que además circula de izquierda a derecha por el cuerpo debe canalizarse. Hay una corriente que se llama mindfulness, en este momento tiene mucha vigencia y justamente te permite reconocer qué tipo de energía circula por tu cuerpo. Entra por el pie izquierdo y sale por el pie derecho y circula por tu cuerpo. Y donde se detiene la energía, allí te puedes enfermar. Pero si tú eres capaz de llorar y de canalizar tu energía, obviamente el proceso de autosanación, porque es la única forma de sanar. El proceso de sanación, aunque estés asistido por un terapeuta o un coach, siempre depende de ti, de que tú tomes la decisión de sanar, de ser feliz y de ser saludable, como dice mi amiga Maribel Izarzábal. Ser feliz es una decisión de vida. Pero ser feliz no es que estás constantemente con una sonrisa. Sí. Ser feliz es entender que la vida es un viaje en el que tú vas aprendiendo y enseñando, y sobre todo servir. Los verbos que para mí son, los verbos que para mí son sagrados son amar, porque es la energía más poderosa. Agradecer, porque tan en sintonía está el amor como el agradecimiento y la actitud la actitud de gratitud es lo que permite que estés en la frecuencia más elevada. Servir y perdonar. Son 4 verbos sagrados que detienen tu vida y te permiten comprender que es entregando como tú recibes. Es Entonces, entregándote a servicio como tú puedes lograr. amar, perdonar, servir Amar, agradecer, en este orden. Amar, agradecer, servir y perdonar. y perdonar. Importante. Si no hay perdón, maestro, creo que lo que se percibe de vuelta es una mala vibración, ¿cierto?
no solamente una mala vibración, sino que tarde o temprano te vas a enfermar. Es decir, las enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que ocurre con el perdón? Para explicarlo científicamente. Cuando tú generas una actitud hostil, agresiva, como consecuencia del resentimiento que has acumulado internamente, generas una sustancia llamada cortisol, Ajá. que en las personas que normalmente la generamos, pero cuando eso ocurre con frecuencia y alimentamos, es que yo perdono, pero no olvido, es cuando tenemos esa actitud de resentimiento interno. Por amor a nosotros es que debemos soltar, para evitar que esa actitud emocional se revierta sobre nosotros. ¿Cómo compensamos el cortisol? Con otras hormonas maravillosas, por ejemplo, las dopaminas, las serotoninas, las oxitocinas, son endorfinas, son hormonas que te permiten, digamos que, generar una vibración superior que elimina el cortisol. ¿Y de qué manera? Le voy a dar nada más cuatro tips para que generen ese tipo de hormonas y compensen el cortisol. La primera de ellas es reír a carcajadas, aunque no tengas ganas, ¿ok? Con la letra A estimulas la cabeza, con la letra E estimulas la garganta, con la letra E estimulas el pecho y los órganos que están aquí en el pecho, con la letra I la garganta, de hecho lo mantralizas. Y, o con la letra O estimulas el abdomen y con la letra U estimulas la pelvis. De ahí el famoso dicho de que cuando la gente quiere un juju con alguien, tiene que ver con la pelvis, ¿no? Esa estimulación te permite generar endorfinas extraordinarias. La segunda forma de generar hormonas positivas tienen que ver con hacer el amor. Hacer el amor con la actitud correcta implica desencadenar un proceso energético donde la energía sexual es la energía creadora. ¿Sí? Okay. La sexualidad y lo que tú haces con la sexualidad es lo importante, ¿no? La sexualidad tiene que ver con la actitud. En tercer lugar es comer chocolate. Chocolate. Yo tengo un Cuando tú pote de comes Nutella chocolate, nuevecito ahí, maestro. pero un chocolate, un pedacito de chocolate, porque si no, pierdes la figura. Porque el chocolate oscuro es el que produce ese efecto. Ok. Y finalmente, como cuarta sugerencia, es abrazar. Es aprender a abrazar, aun cuando estemos en pandemia. Porque el abrazo, cuando es más de 6 segundos, mis abrazos Yo me duran 21. autoabrazo. El primer abrazo es uno mismo, ¿no? Exacto. Mi abrazo es de 21 segundos. 7 segundos por plano. Ese siempre me 7 llega, segundos. maestro. Ese me llega y lo recibo con todo el amor del mundo. Que mi abrazo dure 21 segundos, Laureano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú abrazas y aprovechas la oportunidad para demostrar lo que sientes y piensas por las personas? Simplemente estás generando no solamente tu energía, sino que cuando tú abrazas y bendices a la persona, estás desencadenando un proceso que se revierte en ti. Por amor a ti, debes mantener tu energía equilibrada en la mejor frecuencia para que tú puedas, en definitiva, amar y recibir amor. No busques quien te ama, quien te ame. Busca amar a alguien porque el amor en consecuencia se revierte contigo. Pero a veces nos empeñamos en seguir estereotipos. Y recuerda que el amor es aquel que es capaz de entregar sin esperar nada acá. Yo le decía a un amigo hace poco, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Si tú necesitas un riñón de mí, yo te lo voy a dar. Y lo digo con la absoluta convicción. Pregúntate, ¿cuántas personas te recuerdan con cariño? ¿Cuántas personas bendicen haberte conocido? ¿Cuántas personas serían capaces de dar un órgano de tu cuerpo para que tú puedas vivir? En la medida en que tú, ese capital relacional esté en función de lo que tú has sembrado, jamás vas a morir porque estás sembrando un legado. Amar significa darte cuenta que la única forma de avanzar y evolucionar es a partir del amor, pero el amor como energía, no como un sentimiento. El sentimiento es consecuencia de la energía del amor. Pero Correcto. tendemos a confundir el que alguien te guste o que quieras tener de pronto intimidad con alguien y lo confundimos con amor.
El amor verdadero es aquel que realmente te permite demostrarlo con hechos y desinteresadamente. Y eso no es fácil encontrar. Pues puede Pero ser que algunas yo diga personas... mucho te amo, te amo, te amo, pero no lo demuestro, no hago, no, no me contagio con el hecho de que el amor no está simplemente vinculado con esto que nos han enseñado desde muchachos, con el corazón, con la pasión, con la pareja, sino que el amor es una vibración que siempre está, que siempre es continua, que te rodea. Lo que creo que es inteligente hacer o saber hacer es el hecho de poderlo demostrar y de la forma en lo que como lo demuestras. Sí, aquí caemos en un tema porque ya estamos, ya tenemos una hora de entrevista. Caemos en un tema muy importante. Es lo que la mayoría de las personas me piden en consulta. Las personas normalmente cuando me piden una consulta, me piden cuál es la fórmula para poder cerrar los ciclos y entender cuál es mi propósito de vida. Y voy a decir tres cosas que me parece que son importantes, que pueden servirle a las personas a avanzar. La primera de ellas es entender cuáles son tus talentos reales, tus talentos verdaderos. Y por supuesto, cuando tú descubres no el resultado, sino qué es lo que hace la diferencia entre Laureano Olivares y lo que hace cualquier otro actor o productor de cine, por ejemplo, o lo que hace cualquier otro ser humano. Eso es importante. En segundo lugar, es descubrir cuáles son tus bendiciones ocultas. De allí mi frase de que mi vida es un ponquecito. Es decir, yo tengo en mi vida tantas bendiciones ocultas que ahora que estamos en pandemia, que nos obligaron a girar la atención hacia nosotros para poder comprender por qué debemos ser agradecidos. Estamos vivos. Estamos vivos y además hemos podido avanzar en una situación tan compleja como la que está pasando en el mundo. Y yo les sugiero, escriba una lista de sus talentos, escriba una lista de sus bendiciones ocultas y en virtud de esa concepción clara, agradezcan. Agradecer es la segunda energía más poderosa, tan poderosa como el amor, pero es cuando logramos reconocer cuáles son las bendiciones ocultas y tú vas a decir al final, claro, Alejandro tenía razón, mi vida es un ponquecito. No todos pueden decir lo mismo en este momento. Pero aun cuando la situación sea difícil para ti, porque estés pasando por momentos difíciles, agradecelo, porque nada ocurre si no está articulado con un propósito. Y el propósito, que lo que Chopra llama el sincrodestino, tiene la intención de ayudarte a ver lecciones de vida y poder crecer y convertirte en una mejor versión de ti, en una mejor persona. Una mejor versión de Entonces, ti mismo. cuando tú eres capaz de comprender eso, tú te das cuenta que tienes el poder de transformarte. Y allí es donde está el libre albedrío. Es decir, tú tienes que cumplir tu propósito de vida en los 100 años de vida que te dan, pero tal vez es menos. No lo sabes. Entonces, hay que aprovechar cada día como si fuera una oportunidad. Yo no sé cuánto tiempo voy a durar. Sé que me dieron una oportunidad de vivir ahora cuando me dio el infarto, pero yo aprovecho cada día con toda la intensidad que puedo, porque yo no sé de cuánto tiempo dispongo, pero sí sé que lo que estoy sembrando es aquello de lo que estoy yo consciente, de lo que voy a recoger en el camino. Bueno, maestro, Tal yo vez no de la... le pido a la vida que sea muchísimo tiempo más el que te quedes con nosotros, el que estés conmigo, con todos aquellos que te amamos y te queremos. Y yo, tal vez, con referencia a lo que dijiste del riñón, el que pueda donar un órgano, yo no sé si puedo donar el órgano, Alejandro, pero en este caso, si van al paredón y te van a llevar a ti, yo pido que me lleven a mí para que Alejandro siga en el camino. Yo me voy al paredón. Claro, sin duda alguna, lo que yo estoy diciendo, aunque suene muy romántico, es lo que yo he podido validar a través del camino. Cuando yo comparto con las personas que yo he aprendido a escuchar, porque mi trabajo es escuchar y traducir lo que las personas sienten y piensan, y a veces lo que no se atreven a decir forman parte de ese descubrimiento. Lo que yo sí he podido validar es que en el camino la vida te entrega señales que no puedes dejar pasar y que te va ilustrando el rompecabezas completo de tu vida y que al final, cuando tú comprendes cuál es tu propósito de vida, cuando logras armar el rompecabezas, mira, ayer vi un caso muy particular.
que el vínculo entre la madre y el hijo era tan fuerte, que cuando la madre comprendió la razón por la cual su hijo había venido al mundo, que en este momento está enfermo y que deseo la sanación plena para él, Amén. en ese momento se produce la sanación. La sanación se produce cuando comprendes la naturaleza del vínculo. Esta tarde estaba comiendo unas empanadas que me brindaron en casa de una amiga y había una señora que era la mamá de mi amiga y de pronto ya en silencio escuchaba las cosas. Yo estaba anunciando que me iba a ver contigo hoy en el live y de pronto ella me dice, yo tuve un accidente y me dejaron viva por una razón. ¿Cuál sería esa razón? La razón es muy clara, tu propósito de vida. El tiempo de vida que te queda es aquel tiempo en el que tú cumples tu propósito de vida. Pregúntate, porque en tu ser interno está la respuesta, ¿cuál es tu propósito de vida? Y cualquier cosa que yo pueda ayudarte a través de mis redes sociales. En todas las redes sociales soy Ale Ordóñez. Yo puedo ayudarte digamos que a ver con claridad eso que te inquieta, porque forma parte también de mi propósito de vida. Ayudarte a construir personas como Laureano y aprender cosas como las he aprendido de ti. Gracias, maestro. Para mí ha sido todo un placer tenerlo la noche de hoy aquí en Íntimo con Laureano Olivares. La pantalla es tuya, los micrófonos son tuyos para despedir esta noche tan interesante. Gracias por tus palabras, por tus enseñanzas y por compartir un poco de tu inteligencia y sabiduría en todo lo que respecta a nuestro propósito de vida y al proceso de lo inevitable. Gracias, Alejandro. Tus palabras para cerrar el programa. Sí, lo que quiero dejarles para el final es la concepción clara del para qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en el planeta. La pandemia es un mecanismo a través del cual hemos tenido que girar la atención hacia nosotros para reconocer quiénes somos, en qué persona nos podemos convertir y aprovechar la vida que en este momento es tan valiosa. Y que aprendemos a reconocer las bendiciones ocultas y agradecerlas nos permiten entender que una vez más, qué bella tu hija, ¿no? No podía faltar. Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Pero definitivamente las bendiciones ocultas, ella es una bendición evidente, ¿no? Pero lo que es oculto es la forma como tu hija comparte contigo ahora. Y toda la historia que recorre tu vida para poder llegar a este nivel en el que tú puedes comprender estas cosas que te ocurren. Así les quiero dejar ese mensaje al final. Reconoce tus bendiciones ocultas, aquellas que te trajo la pandemia, y cuando tengamos que enfrentar un duelo, como en mi caso he tenido que enfrentar 130 personas queridas han fallecido y quizás cuántas más faltan por comprender, es simplemente agradecer el momento que yo he vivido con esas personas. Por eso, como no sé cuánto tiempo disponemos, yo siembro lo mejor en cada una de las personas porque yo no sé si habrá una segunda oportunidad. Y ahora lo que quiero dejar para todos ustedes es que en definitiva encuentren su propósito de vida. A partir de los verbos sagrados, amar, agradecer, servir y perdonar. Perdonar es simplemente una prueba de amor hacia ti mismo para que tú puedas amar a los demás. No puedes darle a los demás lo que no tienes en ti. Exacto. Así es. Bueno, Así que maestro, Dios lo bendiga. Para mí fue un privilegio compartir contigo en íntimo y tocar estos temas que pocas veces tenemos la oportunidad de hacer. la bendición te envío, la bendición te pido, maestro. Dios te bendiga y un abrazo de 21 segundos para ti y para tu hijo. Bien recibido será, igual de mi parte para ti. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Igual a ti. Gracias. Dice chao. Chao. Chao, mi vida. Dios te bendiga. Amén. Ya soy. Dios te bendiga. Amén. Chao. Bueno, sí, Chao. señoras y señores, esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias al maestro de maestros, Alejandro Ordóñez. No dejen de seguirlo a través de su página de Instagram, soy Ale Ordóñez, soy Ale Ordóñez, y podrán recibir todas estas enseñanzas, todos estos consejos de vida para evolucionar y ser cada día mejor.
Muchísimas gracias, maestro. Se le quiere, se le ama y se le adora. Gracias a todos nuestros seguidores. Y será hasta la próxima semana, el viernes 10 de la noche y el sábado, como siempre, en Íntimo con Laureano Olivares. Bye, bye. Buenas noches. Hasta luego.